ver si puedo, muy bien, presentar la presentación. ¿De acuerdo? ¿Se ve bien? ¿Sí? Vale, pues lo dicho, como no os oigo, pues si alguna cosa me la ponéis por el chat, ¿vale? Lo primero de todo es daros las gracias a Sputnik en particular por la posibilidad de hablar con vosotros hoy y a todos los que estáis ahí, tanto en presencial como en casa, por el interés y por aguantarme un ratito. Voy a daros una charla un poquito sobre nuestros temas de investigación dentro de este ciclo estupendo a hombros de gigantas, aunque no sé si soy tan, no, yo no me llamaría tan giganta, pero bueno, gracias en cualquier caso por la oportunidad. Y por la parte que a mí respecta, pues me podéis interrumpir cuando queráis. Si veo alguna cosa que no está clara o tenéis alguna pregunta o demás, pues por supuesto me interrumpís y la hacéis, que es mejor casi que ir intentando solucionar las cosas sobre la marcha que dejar las dudas para el final y luego, pues al final a lo mejor alguno se pierde, ¿de acuerdo? Y, y bueno, pues mejor que no, ¿vale? Entonces, la gente que está en casa, pues podéis desactivar vuestro micrófono y hablarme, y los que están en el aula, como no os oigo, no sé por qué, pero bueno, supongo que mejor así, pues me tendréis que hablar por el chat, ¿vale? Y lo dicho, la charla que voy a dar hoy os voy a intentar dar algunos ejemplos de nuestros temas de investigación, cómo se ve el nanomundo, en este caso, a la luz de los electrones. La charla va a tener dos partes. A lo mejor alguno ya me habéis oído algunas de las cosas que voy a contar, pero en este caso, pues perdonadme, pero mejor repetir y que quede todo muy claro que intentar hacer una cosa nueva cada vez y hay cosas que no se pueden repetir cada vez. Bueno, a lo que voy es que la primera parte de la charla os voy a intentar hablar un poco de las técnicas que utilizamos, en mi caso, microscopía electrónica para investigar el nanomundo y para investigar los átomos. Esta es un poco la parte igual más repetitiva, por si alguno ya la ha escuchado, pero hay que contarla para que los demás nos entiendan, ¿verdad? Y en la segunda parte sí que os voy a contar un ejemplo de un tema de investigación, pues bueno, en mi opinión muy interesante, que trabajamos con el grupo y publicamos hace un par de años, que resume muy bien precisamente para qué sirven todas estas cosas de las que os voy a hablar. El asunto es que, bueno, pues para los que trabajamos en física de materiales, en materia condensada y en sólido, habitualmente, o al menos eso le decimos a nuestras agencias que nos dan financiación, para convencerles de que nos apoyen nuestras investigaciones, porque todo cuesta mucho dinero y la física, sobre todo la experimental, es difícil hacerla con poco dinero, pues la motivación básicamente de nuestro trabajo, un poquito más allá incluso de lo que son aprender nuevos mecanismos de física fundamental, es poder diseñar y entender los comportamientos físicos de los nuevos materiales que necesitamos para poder ir desde lo que es la síntesis hasta microfabricación y los nuevos dispositivos, digamos, ya nanométricos casi para el nuevo iPhone que tenga 200.000 teras, de verdad, en un teléfono así de pequeño o en un relojito, si queréis, o incluso si queréis en un chip en vuestra oreja, ¿de acuerdo? Pues para conseguir todos estos desarrollos tecnológicos, sobre todo a nivel de electrónica, para el futuro y hacer todo con mucha más densidad de grabación, por mucho menos dinero, necesitamos a menudo diseñar nuevos materiales en los que ya la funcionalidad del material y su comportamiento físico va a depender de la respuesta del material, no solo a nivel atómico, sino casi átomo por átomo. Entonces, en esta carrera en la que estamos, de básicamente entender el comportamiento macroscópico físico de un sistema desde el nivel de los átomos aislados, cómo un enlace, cómo una impureza, cómo un átomo particular afecta al comportamiento global de lo que es el conjunto, es un poquito donde intentamos encontrar nueva física basándonos siempre en la física a nivel atómico y no solamente de los átomos perfectos de las redes cristalinas maravillosas de los sistemas muy ordenados, pero también ya estamos en los defectos. ¿Qué pasa cuando falta solo un átomo? ¿Qué pasa cuando meto un átomo de más? ¿Qué pasa cuando tengo defectos cristalinos?
A veces me voy a poner un poquito técnica, pero los que no me entiendan tampoco se preocupen. Seguid escuchando, ¿de acuerdo? Pero si un poco el vocabulario técnico en algún momento pues me paso o me paráis o aguantarme un poquito, ¿vale? Que se me va, que a veces me emociono demasiado. Pero lo que voy, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos materiales con defectos, con átomos que faltan, con sitios donde hay un plano atómico que se trunca, hay enlaces atómicos sin rellenar? ¿Qué le pasa a esos electrones? O cuando tenemos sistemas bidimensionales como películas muy delgadas, entiéndase que el espesor es mucho más pequeño que las dimensiones laterales del sistema, las depositamos encima de un sustrato y tenemos esa superficie de separación entre ambos donde a lo mejor hay nueva física, porque las distancias y los enlaces atómicos son diferentes de las de los dos materiales, película y sustrato, que estamos pegando. Por no hablar de qué es lo que sucede con las propiedades físicas y con la localización cuando tenemos nanotubos o nanohilos unidimensionales, en el sentido de que una de las dimensiones del sistema, su longitud es mucho mayor que las otras dos, ¿vale? Digamos, su sección, y ahí tenemos todavía localización en una sola dimensión, como tener una sola fila de átomos en el efecto ideal, y por no hablar de lo que se llaman nanopartículas o puntos cuánticos, que son sistemas donde tenemos unos pocos átomos hechos como un clúster, y tienen, claro, propiedades físicas, pueden ser magnéticos, pueden tener otro tipo de propiedades. ¿Cómo se entiende y cómo se controla, cómo se mejora las propiedades físicas de este tipo de sistemas? Y siempre desde el punto de vista de la estructura atómica. O sea, la naturaleza como la conocemos, ya sabéis que está hecha de átomos. Los átomos son como las piezas de Lego de las cuales estamos hechos todos, ¿de acuerdo? Cada átomo con su color, con su forma, con su tipo de orbitales atómicos, con su tipo de enlace, átomos pesados, átomos ligeros, añade una nueva funcionalidad a un dispositivo en un momento dado. ¿Cómo podemos entenderlo? Pues tenemos que mirar a los átomos uno por uno y, como decía Feynman ya en los años 60, hay que mirarlo. Y hay que verlo, y hay que ser capaz en el espacio real de contar estos átomos uno por uno, ver cómo se enlazan y ver qué tipo de desviación, si es que hay alguna desviación, añaden a la física relevante del sistema que sea. Para esto, desde el punto de vista de los físicos experimentales, ¿verdad? Los astrónomos pues tienen grandes telescopios para mirar al infinito y ver galaxias, planetas, estrellas. Nosotros, los científicos de materiales, tenemos técnicas de caracterización que sirven para mirar a la materia, pero hacia adentro. Ya no estamos en las grandes distancias, pero las distancias muy pequeñas. Estamos si queréis, en el otro extremo, ¿vale? Del espectro electromagnético, si queréis. Y tenemos lo que llamamos técnicas de caracterización, de medida de propiedades, que trabajan para sondear propiedades físicas en diferentes distancias características. En particular, para ver la estructura, digamos, cristalina o a nivel atómico de un material, necesitamos técnicas que puedan mirar o analizar la materia dentro de distancias características del orden de un nanómetro, un poquito menos o un poquito más, pero ahí estamos. Recordar, un nanómetro son 10 a la menos 9 metros. De hecho, la mayoría de los radios atómicos están en el orden del Armstrong, que son 10 a la menos 10 metros. Ese es un poco nuestro campo de juego, donde tenemos que ser capaces de ver y analizar y cuantificar, ¿de acuerdo? Como ya habéis visto en los laboratorios, la física sin cuantificar a menudo nos puede llevar a resultados totalmente como que mi constante de la aceleración de la gravedad G vale 30 metros partido por segundo al cuadrado, y tú, qué desastre, pues tiene que ser 9,8. Sí, pero es que me da 30 metros por segundo al cuadrado más menos 40. Ah, bueno, vale. Entonces, bueno, no es una buena medida, pero es realista. No, me da 30 más menos 1. No, tú lo has hecho fatal. A repetir el péndulo simple. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poquito lo que necesitamos, poder medir con una precisión la que sea apropiada para lo que sea que estamos midiendo. Entonces, para ver átomos, el problema es que lo que es la luz ordinaria visible que nuestros ojos pueden ver y analizar, o el microscopio óptico de toda la vida puede ver y analizar, no nos sirve. ¿Vale? La luz, sabéis que son fotones, es un campo electromagnético, ¿verdad?, que viaja por el espacio vibrando en cuadratura, un campo eléctrico y un campo magnético juntos de la mano, y que tienen longitudes de onda para el visible, o sea, para los microscopios ópticos que hemos utilizado de toda la vida con lentes de cristal, en el orden de cientos de nanómetros. Bueno, pues es obvio que este tipo de radiación no va a servir para visualizar de forma precisa objetos mucho más pequeños que esos cientos de nanómetros, porque sabéis que cuando un frente de ondas llega a un objeto del tamaño aproximadamente, al menos en orden de magnitud, de su longitud de onda,
el frente pasa por el objeto y se difracta y se empieza a torcer. Y una cosa que era una onda plana ya no es más una onda plana. Y de hecho, cuando queremos ver cosas con el microscopio óptico que son más pequeñas que unos cientos de nanómetros, pues no sirve, porque empezamos a ver cosas borrosas, difracción, o sea, cosas, nada, no nos vale. Y desde luego, para ver átomos que son del tamaño de 10 a la menos 10 metros, no os quiero ni contar si intentamos utilizar una longitud de onda, una radiación con longitud de onda del orden de 400 por 10 a la 9, pues estamos hablando de 4 por 10 a la menos 7 metros. Estamos órdenes de magnitud por debajo, no nos sirven. ¿Qué es lo que utilizamos los físicos de materiales para ver átomos? Bueno, pues hay varias formas, pero una fácil y a mí me gusta mucho y es de la que os quiero hablar es electrones. Los electrones son partículas y también son ondas y también se comportan como una radiación. Y los electrones, como cualquier onda, si la acelero lo suficiente, ¿de acuerdo? Empezamos a tener una radiación lo suficientemente energética para tener unas longitudes de onda lo suficientemente pequeñas. ¿Suficientemente pequeñas cuánto es? Más pequeñas que un átomo. Electrones acelerados a cientos de kilovoltios, de hecho no tanto, 100 kilovoltios me basta, ya tienen longitudes de onda de picómetros. Y esto es 2 órdenes de magnitud por debajo de lo que yo necesito. Por lo tanto, sí que sirven. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues que son electrones casi relativistas. Para que os hagáis la idea, un electrón que va a esos acelerados esos voltajes, pues igual ya va casi a la mitad de la velocidad de la luz, son muy energéticos y son difíciles de enfocar. Necesitamos una óptica especial para poder utilizar. No nos vale como los telescopios de los astrónomos, ¿de acuerdo? Necesitamos un tipo de óptica diferente, unas lentes distintas para poder enfocar, manipular esta radiación, iluminar un objeto de interés, enfocar, sacar una imagen bonita, y por bonita me refiero a interpretable, que soy física, y cuantificar el fenómeno que me interese. Bueno, a nivel de óptica, obviamente no solamente tenemos el tema de las lentes, que ahora os diré cómo funciona una lente para electrones, sino que también tenemos el tema de la óptica. Para que os hagáis idea, un microscopio y un telescopio no son cosas tan diferentes. Es como lo está haciendo esta señora, ¿de acuerdo? En esta imagen, intentar básicamente ver utilizar la óptica del telescopio invertida. En vez de ver objetos que están a mucha distancia en el infinito por trenes de ondas planos, nosotros queremos todo lo contrario. ¿De acuerdo? Entonces, necesitamos tener un sistema óptico que trabaje para ayudarme a, primero, magnificar las imágenes de forma apropiada y, segundo, proyectarlas sobre una pantalla para que yo pueda medir lo que sea que me interesa. Esto es lo que hace un microscopio electrónico. Los microscopios electrónicos, de hecho, se inventaron por Ernest Ruska y Masnol en la década de los 30 del siglo XX. Los primeros microscopios electrónicos realmente eran muy pedestres por comparación a lo que tenemos hoy y bueno, afortunadamente Ruska sobrevivió durante muchos años y en 1986 le dieron el premio Nobel porque seguía vivo. Ya sabéis que para que tener el premio Nobel hace falta estar vivo, ¿verdad? Pues él lo consiguió justo con Binning y Rorer, que son los que inventaron el microscopio de efecto túnel de superficie. Entonces, por la microscopía de resolución atómica se lo llevaron los tres juntos, ¿de acuerdo? Pero desde los años 30, los primeros microscopios electrónicos, como esta imagen que tenéis aquí, hasta lo que tenemos a día de hoy, pues os podéis imaginar que la óptica electrónica ha mejorado muchísimo. Pero al final de la película, un microscopio electrónico es muy parecido a un óptico, por lo menos lo que es en concepto. Tenemos una fuente, un cañón de electrones que es como si fuera mi luz, mi bombilla. Lo que pasa que en vez de sacar luz o emitir luz como una bombilla LED o una bombilla de otro estilo convencional, pues lo que sacamos son electrones, suelen ser puntas muy afiladas, filamentos a los que se le aplica un campo eléctrico alto y entonces absorbemos, o sea, sacamos electrones del material. Un sistema de lentes condensadoras, ¿vale? Que son los que me sirven para condensar el haz y poder tener un haz bastante potente concentrado en una zona pequeña donde voy a poner mi muestra. Por supuesto, aperturas como en fotografía que definen el tamaño del haz y me ayuden digamos, a que luego me salgan las fotos bonitas. Una lente objetivo que está al lado de la muestra, que es donde yo puedo luego enfocar en una altura o en otra. Esto veremos un poquito más adelante a qué me refiero. Y un sistema proyector de lentes que me ayudan a acoplarme a mis detectores para poder sacar una imagen, como las que vamos a ver en un momento. Pero al final, la filosofía que hacemos en microscopía electrónica de transmisión, que es de la que voy a estar hablando a día de hoy, que es la que da resolución atómica,
es una cosa bastante parecida a lo que se hacía con los antiguos proyectores de transparencias, de diapositivas. Vosotros ya esto no lo habéis visto, ¿verdad? Pero estas diapositivas que tenían los abuelos, como yo, ¿vale? Que eran como una especie de cartoncito cuadrado con una foto en el medio, se metían en un proyector, echabas una luz y lo proyectabas en una pantalla, como está haciendo este señor, pues es lo mismo que un TEM. Lo que pasa que en un TEM, la luz, la bombilla, lo que os digo, es una fuente de electrones, y lo que sería correspondiente a mi, ¿cómo se llamaban? No, transparencias, no, diapositivas, perdón, pues es mi muestra. Pero yo lo que hago es echar mi luz que pase a través de la muestra y detrás es donde pongo la pantalla para sacar mi imagen. Y entonces lo que voy a sacar es una sombra de mi muestra. Si mi muestra está hecha por átomos ordenados y una disposición la que sea, yo voy a ver eso en la pantalla. Y de eso es de lo que se trata la filosofía de la técnica. El tema es que las lentes que utilizamos en microscopía electrónica, como están, son lentes para, digamos, enfocar partículas cargadas y además relativistas, pues no vamos a utilizar lentes de cristal, como en óptica, vamos a utilizar imanes, ¿de acuerdo? Bobinas, en realidad, campos magnéticos muy elevados, ¿vale? Entonces lo que tenemos es que nuestras lentes magnéticas son exactamente una bobina dentro de la cual hay un campo no homogéneo, intensísimo, puede ser de varios teslas en los microscopios que tenemos a día de hoy. ¿De acuerdo? Y con eso, pues podemos enfocar nuestros electrones relativistas más o menos bien, ¿vale? Si miramos una lente magnética cortada por la mitad, como esta que tengo aquí, pues aquí tenemos los hilos de, digamos, el arrollamiento de la bobina, su sección, crea un campo magnético que se captura dentro de la bobina y entonces los electrones pasan por el centro, hay una fuerza de Lorentz y eso es lo que puedo utilizar para enfocarlos, van describiendo una cicloide cada vez más finita, ¿de acuerdo? Y utilizarlos como luz. A nivel óptico, la semejanza es bastante parecida con lo que haría una lente, digamos, convencional, ¿no? Y de hecho se utiliza mucho la simetría de óptica de rayos para entender cómo funciona una lente magnética. Y de hecho el problema principal que tienen las lentes magnéticas, como ya os podéis imaginar, es que son muy poco eficientes, porque si quiero enfocar electrones relativistas, pues hombre, son energéticos, ¿de acuerdo? Si yo hago intento hacer una analogía para ver qué tan eficientes son las lentes magnéticas sobre los electrones, es como si en óptica quisieras mirar un objeto y magnificarlo a través del culo de una botella de Coca-Cola. Pues no es muy eficiente que se diga, ¿no? O sea, eso enfoca fatal y magnifica fatal, pero es lo que tenemos y es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, a principios de este siglo XXI, justo cuando vosotros estabais ocupados naciendo, ¿verdad? Y aprendiendo a gatear y todo eso, la microscopía electrónica vivió una gran revolución porque se desarrollaron por primera vez las tecnologías y sobre todo ya por primera vez tuvimos la capacidad informática necesaria para poder corregir las aberraciones de las lentes. Las lentes magnéticas tienen aberraciones geométricas, que son aquellas que están, como sabéis ya los que habéis visto óptica, ¿verdad?, relacionadas con que la curvatura de mi lente no es perfecta y no enfoca igual de bien los rayos que van por el centro que por los que van a altos ángulos. Después se llaman aberraciones geométricas. Y luego tenemos aberraciones cromáticas, que es lo que sucede cuando una lente, porque tiene un índice de refracción finito, no enfoca igual de bien los rayos de diferentes longitudes de onda o lo que es lo mismo de diferentes colores. Y de hecho, pues algunos si habéis visto alguna vez, por ejemplo, fotografía submarina, que en buceo, cuando obviamente se hacen fotos a través del agua, que tiene también su índice de refracción finito y todo ese tipo de problemas, pues hay veces que tienen aberraciones cromáticas y que en las imágenes se ve como, imagínate que hago una foto aquí de un tiburón, ¿no? Por un lado se le ve como el bordecito rojo y por el otro lado se le ve el bordecito verde, como cuando lo miras con mucho aumento justo en el bordecito, si lo ves de lejos ni te enteras, ¿de acuerdo? Eso es a lo que me refiero, que las lentes no enfocan igual de bien diferentes energías. Bueno, pues esto es el problema que tienen también las lentes magnéticas sin entrar en grandes detalles, pero la función de aberraciones, que esto, olvidaros de que lo he puesto, pero simplemente os quiero decir, es una función que puede ser muy complicada, puede depender de muchos parámetros, pero sobre todo del ángulo teta, que es el ángulo con el eje óptico de los rayos.
Bueno, pues para que os hagáis una idea intuitiva, en vez de tanta ecuación y tanto rollo, que es un poco rollo, ¿vale? Imaginaros que en óptica normal yo tengo una lente súper buena, me he comprado una lupa y quiero aumentar la imagen de un objeto, por ejemplo, de esta pantalla de átomo, como si fueran átomos amorfos, quiero verlos de uno en uno, pues cambio mi distancia focal, lo pongo un poco más grande, un poco más pequeño, incluso con una lupa buena. A veces, si no lo estoy haciendo bien, por ejemplo, si la pongo de lado, las imágenes se distorsionan y se hacen un poco complicadas, pues imaginaros si encima no tengo una lupa buena. ¿Qué es lo que pasa en microscopía electrónica con nuestras lentes magnéticas, que son de todo menos perfectas? Pues es como si yo quiero intentar hacer una imagen con una lupa mala, por ejemplo, pues una copa de vino. Imaginaros lo que magnifica lo regular que puede ser una lente como esta. Por aquí redondita, por aquí no es tanto, al final la imagen de mi átomo se convierte en una cosa con una forma rarísima. Y ahora yo la quiero encima cuantificar. Eso no funciona muy bien, ¿de acuerdo? Bueno, pues lo que decía, ya por 2001 se inventó el primer corrector de aberración esférica, ¿vale? Y se instaló, de hecho, en nuestro grupo en Estados Unidos por primera vez en un microscopio. Y las cosas que no se veían muy bien por culpa de estas aberraciones mayormente geométricas, por ejemplo, aquí tenéis una imagen de una muestra de silicio en la proyección 110, eso se lo dedico a los chicos de mi clase de sólido, ¿verdad? Pues bueno, se veía una cosa que sí, con bolitas que parecían átomos, que parecían tal, pero así como borrosa, ruidosa, pero así uno podía pensar que esto eran columnas atómicas. Bueno, pues vale, pues sí, pero no, cuando instalamos el corrector de aberraciones por primera vez, que esto lo hicimos nosotros, lo que vimos es que esas columnas que antes eran ruidosas y brillantes, en realidad eran pares de columnas y las podíamos separar y se veían las dos. Solo era cuestión de utilizar como si unas gafas mejores. Esto es lo que es el corrector de aberraciones. Bueno, esto en microscopía os podéis imaginar que fue un boom, porque lo que se veía mal de repente se veía bien. Y cualquier problema que midierais en vuestro microscopio electrónico, que antes se veía borroso, ahora se ve fantástico. Y para la que trabajamos en microscopía, esto fue una nueva épica era de drama, aventura y exploración, se abría de nuevo en 2001, ¿verdad? Porque básicamente cualquier sistema que miráramos, teníamos unos nuevos ojos para mirar a la física en el mundo a distancia nanométrica. Cosas que antes no se veían y ahora sí se veían, pues por ejemplo átomos aislados. Un solo átomo es la cantidad más pequeña de materia que existe, ¿verdad? Bueno, pues cosas que en 1990, antes de la corrección de aberración esférica en un microscopio TEM, uno las ponía en su microscopio, por ejemplo, unas muestras de catalíticas, no es que sea muy interesante para lo que estamos hablando, pero como ejemplo, que tenían en teoría una actividad catalítica fantástica y de hecho los de Alcoa se hicieron ricos con esto, que consistía en poner átomos aislados de platino encima de una superficie de alúmina, ¿vale? Pues lo miramos en el microscopio para ver cómo se enlazaban los átomos, intentar estudiar sus propiedades por culpa de su enlace y sí, veías unas cosas brillantes por aquí, una y esto y tal, y dices, ¿serán átomos de platino? Ah, pues sí, pues sí. Cuando un microscopista os enseña una foto y pone una flecha o un circulito señalando algún sitio como este, es que no se ve nada, porque si no, no pondría el circulito, ¿verdad? Bueno, pues total, después de la instalación del corrector de aberraciones, y ya de paso ponemos color en las imágenes porque tenemos mejores ordenadores, la misma muestra, tomada en este caso por Albina Borisevich en 2004, efectivamente se ve que estas cositas que parecían trímeros de platino eran realmente grupos de 3 platinitos. Y aquí sí que se veían los platinos uno por uno. Se podían contar, se podía estudiar su geometría y ahora sí que podemos simular sus propiedades físicas y entender por qué esto cataliza. Y hasta el extremo de mirar materiales totalmente bidimensionales como el grafeno. Aquí tenemos una red de grafeno, de hecho, tomada a 60 kilovoltios, porque el principal objetivo de la corrección de aberraciones no solamente es aumentar más y más y más y más y mejor nuestra resolución y nuestra precisión, es poder utilizar electrones menos energéticos, pero aunque aún estén enfocados. Y entonces mirar materiales blandos como cosas con carbón, como cosas biológicas. Eso antes tampoco se podía. Aquí tenemos una imagen que tomó mi compañero Wu en el laboratorio de Oak Ridge también, de una red de grafeno donde un átomo de silicio un poquito más gordo, un poquito más pesado, ha sustituido a un par de carbonos y de hecho lo que estaban haciendo estos tíos en particular con estos experimentos es sembrar de filas de átomo de silicio una lámina de grafeno para intentar hacer una guía de ondas, ¿vale? Unidimensional, de verdad, porque era de uno en uno y una fila de impurezas, y hacer esto de forma controlada.
Y ahora se puede, y antes no se podía, gracias precisamente a esta revolución. Y ahora en este momento es cuando voy a intentar, pasaría a la segunda parte de mi charla, que me vais a aguantar 20 minutitos hablando de física hecha en la Complu, pero antes de eso, para que ya los que estáis aburridos pues os desaburráis, es donde os quiero dar una sorpresita. Como habéis visto, estoy hablando aquí en un sitio a oscuras, ¿verdad? Y sin mascarilla, afortunadamente, porque estoy yo sola y no hay nadie. Y el asunto es que estoy precisamente en el microscopio electrónico. Aquí en la Complutense tenemos un centro de microscopía, que de hecho se llama el Centro Nacional de Microscopía Electrónica, que tiene unos microscopios tan buenos como estos que os estaba enseñando que utilizábamos en Estados Unidos con corrector de aberraciones. O sea, estas cosas que os estoy enseñando, que en su momento fueron súper rompedoras y súper revolucionarias, las podemos hacer aquí, o sea, las podéis hacer vosotros. En el patio de atrás, poco menos que aquí en el jardín, estamos detrás de químicas. Y entonces, lo que os voy a enseñar ahora es uno, de hecho, nuestros dos microscopios corregidos, ¿vale? Voy a encender la luz. Y me vais a ver si consigo que esto se vea un poquito, ¿vale? Esta cosa tan grande que la voy a poner así como de abajo arriba, no sé si se ve bien. ¿Se ve bien? Pues ese es un microscopio electrónico con corrector de aberraciones. Y ahora voy a poner, a ver si consigo que se vea todo para poder enseñaros las diferentes partes. ¿De acuerdo? Aquí, arriba, no sé si se ve, está el cañón de electrones. Esto es enorme, fijaros la altura que tengo yo. O sea, yo, vale, no soy muy alta ni soy muy bajita tampoco, ¿no? Pues allí no llego. De hecho, aquí casi no llego ni a meter la muestra dentro. Pero esto es lo que tenemos aquí. El cañón está aquí arriba, luego tenemos todas las lentes condensadoras, la óptica que forma el haz, incluido el corrector de aberraciones, que está aquí dentro, ¿vale? Por aquí metemos la muestra, que va en la punta de un palito, para justo meterla en el eje óptico del microscopio, que está en medio. Luego tenemos aquí toda un sistema de lentes magnéticas, la que llamábamos antes las proyectoras, las intermedias para formar las imágenes. Y luego aquí pues tenemos sentada a María o a quien sea, a lo mejor alguno de vosotros, ¿de acuerdo? Pues operando y sacando las imágenes de turno. Este microscopio ahora mismo no lo está usando nadie y por eso no tenemos ninguna imagen en la pantalla. Pero si me permitís un momentito, me voy a poner la mascarilla y vamos a ir al microscopio de al lado. Este trabaja, por cierto, a 300 kilovoltios, que está bien, ¿eh? Vamos a ir al de al lado, donde está mi estudiante de doctorado, Alejandra, que hace un par de años podía haber sido cualquiera de vosotros, y está mirando unas películas delgadas magnéticas estupendas. Ahora vamos por aquí, vamos a llamar a la puerta, y que esta puerta siempre tiene que estar cerrada. ¿Vale? Gracias. Hola, Alejandra. A ver si conseguimos que se vea algo, porque estamos con la luz apagada, porque los microscopistas siempre lo hacemos todo en la oscuridad, ¿vale? A ver, no sé si se ve algo. Aquí está Alejandra, que ya os digo, está en su segundo año de tesis y os va a enseñar las imágenes que está tomando a día de hoy. Bueno, estamos mirando una muestra sobre titanato de estroncio de platino, cobalto, grafito y luego está capeado con un óxido, bueno, con aluminio que se oxida para proteger la película. Y entonces este sería el sustrato. Aquí tendríamos el platino, el cobalto, el grafito que no se ve porque es amorfo y toda esta película amorfa sería el óxido de aluminio. ¿Y qué espesor tiene tu película de cobalto, que es la interesante en este caso? Pues está en torno a 1 nanómetro. O sea, estamos hablando de 3 monocapas. ¿Tienes alguna imagen que se vea un poquito mejor? Sí. ¡Oh! Sí, ahí está. No sé si veis bien la pantalla, pero lo que se ve abajo, que son átomos brillantes, es la capa de platino que utilizan de semilla y encima los átomos menos brillantes son los de cobalto. ¿Y veis las bolitas? Esas son precisamente las películas que tiene que estudiar Alejandra. Y por películas no me refiero a películas así de rollos ni de películas de Hollywood, se refiere a películas delgadas. ¿Vale? Lo que pasa en estas muestras es que
tienen una anisotropía magnética muy, muy interesante y se estabilizan en estados de esquirmión. Esto los de mi clase ya saben lo que son porque lo hemos hablado y Alejandra es la persona que lo estaba haciendo. Aquí está ella, ¿de acuerdo? Entonces, pues bueno, vamos a dejar de darle el coñazo, pero tenía esperanza de que pudierais ver en marcha los átomos en vivo en la pantalla, como de hecho ella ahora los está mirando, ¿vale? Bueno, pues nada, gracias, Alejandra. Gracias. Vamos a volver a nuestro sitio. Te puedes quitar la luz porque te la he dejado en plan interrogatorio. Y vamos a volver al otro microscopio donde no hay nadie y así no molestamos. Ya os podéis imaginar que para ver átomos, la estabilidad de mi sistema tiene que ser enorme. Y de hecho, voy a volver a encender aquí la luz. Aquí ya me puedo quitar la mascarilla. Muy importante los protocolos de seguridad. Las habitaciones en las que se montan los microscopios como este están estabilizadas en temperatura. Todos estos paneles que veis en la pared son paneles estabilizadores de temperatura, que hacen que la temperatura de la habitación no cambie más que, pues no sé si es 0,1 grado cada media hora, una cosa así, o sea, una estabilidad brutal. Además, no sé si se ve mucho, pero veis que el microscopio está metido dentro de una especie de caja cuadrada que, bueno, es una caja que no tiene lados. Estamos en un cubo, en una celda unidad, ¿verdad? Es un compensador de campo magnético para intentar compensar campos magnéticos que puedan salir de que en el laboratorio de arriba alguien ha puesto una máquina de café y hay un campo residual. Y luego, además, en el suelo tenemos un foso de 25 metros, nada más y nada menos, de arena para debajo del microscopio y luego, por supuesto, una plancha de hormigón, que es donde se ha montado el microscopio, para poder precisamente amortiguar vibraciones mecánicas. A ver si os pensáis que se pueden ver átomos si uno tiene el metro aquí a medio kilómetro pasando cada 10 minutos, ¿verdad? Bueno, pues esto es un poco lo que tenemos y se puede hacer aquí, que es lo interesante. Entonces, con esto, si me permitís, voy a pasar a la segunda parte de la charla, que va a ser justo contaros un poco de un tema de investigación que hemos hecho aquí en Madrid con estos microscopios, ¿verdad? Para que veáis el tipo de física ahora que podemos trabajar y cosas que antes no se podían hacer y ahora sí, y de hecho este es un trabajo pues que creo que es muy bonito. Vamos a hablar de física de interfaces, precisamente qué es lo que pasa cuando yo pongo dos materiales uno encima de otro, lo que os contaba antes, y en la interfase te puedo tener un estado nuevo de la materia, porque estoy juntando cosas que en la naturaleza no existen. Esos enlaces que se pueden hacer en interfase tienen geometrías artificiales generadas por humanos. Aparecen nuevos estados. Vamos a hablar un poquito de esto. Hablemos de interfaces a primer plano por los siguientes 20 minutos y ya terminamos, ¿vale? Bueno, pues voy a empezar por el final, que es lo que me gusta a mí, ser muy ordenada. Lo primero de todo y lo más importante es darle las gracias a los colaboradores científicos, al equipo que hizo posible esto. El trabajo del que os voy a hablar en un momento está hecho en el grupo del profesor Jacobo Santamaría, al que muchos igual conocéis, ¿verdad? Aquí en el Departamento de Física de Materiales de la facultad. Y en particular, la mayor parte de las cosas que os voy a contar fueron la tesis doctoral de Gabriel Sánchez Santolino, al que algunos también conocéis, porque ahora está con nosotros como investigador Juan de la Cierva y a lo mejor os ha dado clase en el laboratorio o en alguna cosa, ¿no? Pero bueno, entonces él mayormente hizo casi todas las medidas que os voy a enseñar a continuación, algunas de las cuales también se hicieron en el Laboratorio Nacional de Oak Ridge, donde Steve Pennycook era el jefe del grupo en aquel momento. Y bueno, pues al final, como es un trabajo de equipo, pues para tener una buena observación de microscopista tienes que tener una buena muestra. Pues eso se crece en el grupo de Jacobo, lo creció mayormente Javier Tornos, que está por aquí en la foto, este que está aquí, que a lo mejor también le conocéis. En fin, siempre necesitas las mejores muestras, los mejores electrones, los mejores neutrones, las mejores medidas, todo eso junto te da un trabajo bonito. Y hay que currárselo, ¿vale? Pero merece la pena, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, lo que os voy a hablar es de física de interfases en óxidos complejos. Los óxidos complejos son simplemente materiales, se llama óxido complejo a un óxido que tiene más de 3 tipos de átomos en la celda unidad. Pues oxígeno va a ser uno, porque si no, no es óxido, y 2 cosas más. Por ejemplo, los superconductores de alta temperatura son óxidos complejos. Itrio, bario, cobre, oxígeno, esos son ya 4. Pues sí, un óxido complejo. Vale. Pues justo la estructura básica cristalina de los superconductores de alta temperatura la comparten una gran familia de materiales
¿vale? Que tienen una estructura parecida, ortorrómbica, con átomos 3D, o sea, pues hablamos de cobre, níquel, manganeso, hierro, rodeados de un octaedro de átomos de oxígeno y dentro de un cubo donde hay otras cosas, ¿vale? Que les da unas propiedades electrónicas interesantísimas. Y por interesantísimas me refiero a que cambiando pequeñas cosas en sitios muy, muy aislados, podemos tener propiedades macroscópicas de lo más diferente. Por ejemplo, en el sistema de manganeso oxígeno 3 con lantanos y calcios alrededor mezclados, ¿vale? Si pintamos en función de la temperatura y en función del contenido de calcio, aquí estaría el puro calcio manganeso oxígeno 3, aquí el puro lantano manganeso oxígeno 3, la temperatura de Curie, de ordenamiento magnético del sistema, lo que tenemos es que para algunas composiciones de calcio, hasta el 50%, el material es ferromagnético, luego deja de ser ferromagnético, dicho se hace todo lo contrario, antiferromagnético. Aquí es metálico, uy, ahí, y aquí es aislante. Y a lo mejor cerca de ese 0,5 tenemos una ventana casi cuántica, donde muy pequeñas desviaciones de dopado electrónico a lo mejor hacen que el material pase de ser, pues eso, magnético a no serlo. Y además estos materiales fueron muy interesantes porque de hecho son magnéticos con magnetoresistencia colosal, que cuando le ponemos un campo magnético fuera, aumenta su resistencia eléctrica 1.000.000 de veces o disminuye. ¿De acuerdo? Entonces, esto para aplicaciones tecnológicas os podéis imaginar que pues puede ser muy interesante entender por qué esto sucede. La propia superconductividad de alta temperatura, aquí tenemos el diagrama de fases de los superconductores de alta temperatura en función de dopado electrónico de las bandas D, las interesantes, es una cosa muy, como un bocadillo muy pequeño dentro del gran diagrama de fases de una cosa que es totalmente aislante y de repente se hace superconductor para unas temperaturas dadas en unos dopados electrónicos dados, pero te sales de ahí y aquello se hace aislante, o al menos muy mal metal. ¿Cómo puede ser que el mismo material con un electrón más, un electrón menos, de repente sea superconductor, de repente sea todo lo contrario? Esto es lo interesante de los óxidos complejos. Y cualquier pequeño cambio en el dopado del material, cambios de valencia, puede realmente disparar una transición colosal. Y por eso, pues, bueno, son materiales muy interesantes. Y la segunda parte es que además, como son óxidos, son muy robustos, no se estropean al ponerlos en la atmósfera, con lo cual se puede hacer dispositivos con ellos pensando que no se van a romper. Y además pueden crecerse epitaxialmente de manera ordenada, capa atómica sobre capa atómica, como lo que estaba mirando Alejandra al lado, ¿verdad? Y crecen bien. ¿De acuerdo? Uno pone una semilla, un sustrato, le empieza a poner encima capas atómicas de otra cosa y crecen ordenaditas. Fantástico. Entonces, pues las podemos mirar en el microscopio. Es lo que se dice crecimiento epitaxial, con lo cual podemos investigar física nueva en el límite bidimensional. ¿Qué límite bidimensional? El de la interfase de cuando yo combino dos materiales óxidos complejos de estos con propiedades de su padre y de su madre. Pasan cosas nuevas a veces. Y de hecho, la estructura de estos materiales que se llaman perovskitas, lo que os decía, dos metales y un óxido, donde el metal B suele ser un óxido, un metal 3D, hierro, cobalto, níquel, manganeso, lo que os decía. Aquí está la estructura de la celda unida, ¿vale? Como lo que tenemos formando enlaces son orbitales D, que son muy anisotrópicos y tienen formas muy, bueno, pues los diferentes orbitales D tienen formas, pues unos son así como con forma de trébol de 4 hojas, otros son como una cosa estirada con un donut en medio. Las propiedades del sistema se vuelven también muy anisotrópicas y cuando hacemos interfaces de estas cosas, justo en la interfase, estos orbitales D que se tienen que enlazar unos con otros, es lo que crean nuevos estados de la materia. Bueno, estados de la materia, vamos a decir estados electrónicos, que dan lugar a magnetismo interfacial entre materiales que no son magnéticos, a reconstrucciones electrónicas que dan lugar, por ejemplo, a comportamiento metálico entre dos materiales que son aislantes, superconductividad interfacial entre dos materiales que no son superconductores, en fin, pasa de todo. Bueno, pues en este contexto, sin querer ser ya mucho más técnica, seguro que os estoy aburriendo, mirar justo a lo que pasa en la interfaz y cómo se enlazan los átomos es fundamental. Si es que no hace falta que os convenza a estas alturas ya. O sea, hay que ver en el espacio real cómo están, digamos, interaccionando los materiales a nivel de átomo con átomo, un átomo de un material con el del vecino. Bueno, pues en el grupo de Jacobo empezaron a trabajar en uniones túnel magnéticas, que son interesantes para dispositivos en el futuro, que consisten precisamente en hacer un sándwich donde tengo un material metálico ferromagnético, o sea, un material magnético, ¿vale? Con otro y en medio un aislante no magnético. ¿Esto por qué es interesante? Y sobre todo interesante en el límite en el que el aislante de en medio se hace muy, 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 muy delgado.
tan delgado que si yo pongo un voltaje entre la parte de arriba y la parte de abajo y aplico un pequeño campo eléctrico, puede empezar a haber una corriente túnel desde el electrodo de abajo al de arriba. Túnel, ¿qué quiere decir? Que si esto de en medio es muy delgado, imaginarse solamente unas capas atómicas, las funciones de onda de los electrones de abajo tienen unas colas que entran dentro del aislante y llegan al de arriba, y al contrario, o sea, hay un pequeño solapamiento cuántico entre las funciones de onda del electrodo de arriba y al de abajo. Y entonces puedo tener conductividad túnel y la puedo intentar medir poniendo un pequeño voltaje a su través. La conductividad túnel, dejarme que pase la siguiente transparencia, aquí, que es básicamente lo mismo, va a ser posible solo si los fermiones, electrones del electrodo de abajo, ¿vale?, pueden de hecho tunelear y pasar al electrodo de arriba. Y para eso, arriba tiene que haber estados electrónicos disponibles, porque son fermiones, entonces solo pueden ir a estados vacíos, que tengan unas propiedades magnéticas o una emanación igual a lo de abajo, porque si un electrón con spin, por decir así, tiene que pasar arriba, tiene que ser a un estado con spin paralelo, o si no le costaría energía, porque habría de cambiar de spin, pues si está en posición más un medio, pues ir a menos un medio, y eso cuesta más energía y es menos probable. ¿De acuerdo? Entonces, la conductancia, de hecho es lo que voy a pintar aquí, no la conductividad. La conductancia es la inversa de la resistencia. Túnel a través de mi sándwich, cuando aplico un voltaje de arriba a abajo y mido la intensidad que pasa, ¿vale? Obviamente va a ser mayor cuando mayor sea el voltaje, sea positivo, que es campo eléctrico así, o negativo, campo eléctrico al revés, me da igual, pero es más grande cuando las emanaciones de los electrodos de arriba están paralelas que cuando están antiparalelas, precisamente porque así los fermiones pueden ir a un estado de naturaleza cuántica compatible con el que traen de entrada. ¿Vale? Y entonces las uniones túnel, por eso las uniones túnel magnéticas, estas, se han propuesto como dispositivos que sirven para hacer cualquier cosa que tenga que ver con un interruptor o con un bit para grabar. 0, 1. Pasa, no pasa. Paralelo, pasa. Antiparalelo, no pasa. ¿De acuerdo? Y se pueden hacer tan pequeñas que sirven para intentar aumentar la densidad de bits. Por eso son interesantes. Bueno, pues entonces en el grupo de Jacobo, no han inventado las uniones túnel ni de lejos, pero trabajamos en una idea que era ir un poquito más allá, y es decir, ¿puedo incluso aumentar todavía más la densidad de grabación si además de hacer una unión túnel con dos materiales ferromagnéticos, por ejemplo, manganitas como la que os enseñaba antes, ¿vale? Si además en medio al aislante le pongo otra funcionalidad, por ejemplo, pongo un ferroeléctrico. Los ferroeléctricos sabéis que son materiales que pueden tener un estado de polarización eléctrica permanente. Y como la pueden tener en un sentido o en otro, si yo pongo un ferroeléctrico en medio de dos electrodos magnéticos, resulta que este dispositivo puede tener 4 estados de operación, que serían emanaciones paralelas de los magnéticos con el ferroeléctrico polarizado en una dirección, por ejemplo, hacia arriba, eso sería un estado. Pero emanaciones paralelas y ferroeléctrico hacia abajo sería otro estado diferente. Y luego ya, por no hablar, emanaciones antiparalelas con ferroeléctrico polarizado hacia arriba, emanaciones antiparalelas con ferroeléctrico polarizado hacia abajo. 4 estados posibles en un solo dispositivo. Aumento al doble la posibilidad de grabación si yo voy a hacer un bit con esto. ¿De acuerdo? Y además, no solamente eso, sino que como mis materiales, tanto la manganita ferromagnética, que tiene magnetoresistencia colosal, lo que os decía, que le pones un campo magnético y encima aquella resistencia puede bajar 1.000.000 de veces, y el ferroeléctrico que voy a poner en medio, que en mi caso va a ser titanato de bario, que se hace ferroeléctrico porque el centro de gravedad de la carga positiva y negativa dentro de la celda unidad se mueve a base de mover un solo catión, por ejemplo, el titanio que hay en medio. Aquí tenemos el titanio en medio, oxígenos, ¿vale? En coordinación octaédrica, lo que os decía, y luego varios en las esquinas. Los varios no pintan mucho, la verdad. Pero los oxígenos son los aniones y el titanio es un catión. Si yo desplazo el titanio hacia arriba o hacia abajo dentro de ese octaedro, polarizo el material. Aparece un pequeño momento dipolar magnético porque los centros de masas de carga positiva y negativa se separan, ¿verdad? Que estamos hartos de hablar esto en electrodos. Bueno, pues aparece una polarización en el material. Pues esto es lo que yo voy a hacer. Poner en mis heteroestructuras de ferromagnético manganita y ferroeléctrico titanato.
de bario. Y entonces, lo que Jacobo y compañía jugaron en su laboratorio es a intentar controlar y entender los fenómenos de transporte a través de este material. Y también ya de paso ver si podemos controlar la magnetización con el campo eléctrico del ferroeléctrico o al revés, la polarización con el campo magnético del ferromagnético. Y esto es lo que se llama acoplo magnetoeléctrico. ¿Vale? Porque con un campo eléctrico controlas uno magnético y a la inversa. Y esto también sirve para trabajar más rápido y con menos potencia en los dispositivos. O sea que es una cosa interesante también desde el punto de vista de las aplicaciones. Pero bueno, vamos a pensar en la física fundamental. Bueno, pues Javier Tornos, Gabriel y otros que colaboraron, ¿verdad? Construyeron estos dispositivos, uniones túnel, haciendo estos sándwiches de manganita, titanato, manganita, por supuesto siempre que haciéndolos encima de un sustrato porque si no aquello se rompe. Daros cuenta que estamos hablando de espesores de nanómetros, por ejemplo, 20 nanómetros de manganita debajo, 10 nanómetros encima, estos son a lo mejor, pues eso, 10, 30 celdas unidad, no más. Y en medio unos pocos nanómetros de BTO, es el titanato de bario, el ferroeléctrico, que a lo mejor estamos hablando de 10 planos atómicos para que pueda haber corriente túnel. Si lo hacemos muy separado ya no hay túnel que valga. ¿De acuerdo? Y se pusieron a medir las curvas de conductancia que os hablaba antes. Bueno, pues en vez de encontrar el comportamiento parabólico que teníamos en una curva de conductancia como las de antes, empezaron a encontrar comportamientos parabólicos de voltaje, de conductancia frente a voltaje aplicado, pero con ruido. Pensaron que era ruido primero y luego se dieron cuenta que no era ruido, que esto eran oscilaciones. De nuevo aquí estoy pintando en rojo la curva de conductancia cuando las emanaciones de arriba y abajo están antiparalelas. Y, mira, que es encima, esto es interesante. Y aquí en azul cuando están paralelas. Y encima las antiparalelas a veces tenían menos resistencia. No se entendía nada, ¿vale? Bueno, pues el asunto es que estas oscilaciones, cuando uno cuantiza cuántos voltios hay entre ellas, estamos hablando de decenas de milivoltios. Eso estamos hablando de una escala de energía cuántica. Muy poca energía, niveles electrónicos cuantizados, quizá. En algún sitio no se entendía nada. Primero pensábamos que estaba todo mal, luego no, esto salía todo el rato, no. Y una cosa interesante es que estas medidas están hechas a 14 Kelvin en un criostato, o sea, con helio líquido, pero cuando subíamos la temperatura hasta 100 Kelvin o cuando aplicábamos un campo eléctrico perpendicular para saturar la polarización en la dirección hacia arriba o en la dirección hacia abajo, las oscilaciones también desaparecían. Había algo en el estado virgen de la muestra que daba lugar a oscilaciones cuánticas que nadie sabía lo que eran. Bueno, pues ahí es donde obviamente hay algún tipo de estado electrónico confinado que tenemos que entender de qué va. Bueno, lo primero de todo es simplemente descartar que la calidad de las muestras es mala. Pues no, son buenas. Aquí tienes una imagen de alta resolución, de hecho donde tenemos sobre un sustrato de titanato de estroncio una capa de magnética, un BTO ferroeléctrico, otro magnético, ferroeléctrico, esto es lo que se llama una multicapa o superred, porque vamos apilando en plan un material, otro, un material, otro, un material, otro, ¿vale? No es una tricapa, pero son... Esto sirve para ver que el crecimiento es átomo sobre átomo y que la calidad es muy buena. En el microscopio electrónico, por cierto, que también podemos entonar nuestra óptica para ver solo un tipo de átomo. Por ejemplo, solo los titanios, aquí son imágenes de bajos aumentos, solo el bario, solo el lantano, solo el manganeso. Esto sirve para ver que las capas de cada material son coherentes y planitas y se extienden sobre largas distancias laterales y que no se rompen y que por tanto la física perpendicular que uno mide está bien medida, ¿vale? Bueno, pues en este tipo de muestras de alta calidad con este tipo de propiedades raras, ¿qué es lo que está pasando? ¿Hasta qué punto son las propiedades atómicas, los desplazamientos atómicos, cualquier tipo de efecto que haya, está cambiando las propiedades del dispositivo y este tipo de tunelamiento cuántico con oscilaciones tan raro que estábamos viendo? Y lo más importante, podemos verlo, podemos entenderlo, y ahí es donde la microscopía electrónica de alta resolución efectivamente ayuda. Aquí tenemos una imagen de nuevo de una tricapa, este cuadradito de aquí está aumentado aquí, este modo de imagen, no le voy a dar los detalles que es un rollo, pero los átomos se ven negros, o sea, cada mancha negra de estas es una columna atómica. ¿Vale? En transmisión tenemos el electrodo magnético de arriba, el electrodo magnético de abajo y el titanato en medio. Y de hecho, si yo aumento un poquito la magnificación sobre un trozo de titanato, aquí tengo las columnas de bario, que son las gordas, las de titanio, que son las que están en medio, y los oxigenitos, que como son pequeños y tienen un Z, un número atómico pequeño, se ven muy ligeritos, que están aquí. Y se ve que efectivamente el titanio y el oxígeno, ¿vale?, va haciendo zigzag, lo que hablábamos antes. Aquí hay una polarización. El centro de masas de la celda
positiva y negativa desde el punto de vista de la carga se ha separado. ¿Vale? Cuando vemos que pues el oxígeno está a la misma altura que el titanio, esto no pasa, pero aquí claramente tenemos un zigzag. Y de hecho, si miramos por encima, o sea, por la parte de arriba del ferroeléctrico y por la parte de abajo del ferroeléctrico, este zigzag pasa en signos diferentes. Por la parte de arriba los oxígenos se mueven hacia arriba de los titanios, por la parte de abajo se mueven hacia abajo de los titanios, o sea, sería el zigzag, digamos, opuesto, lo que nos dice que por la parte de la interfase superior el ferroeléctrico tiene la polarización ferroeléctrica mirando hacia abajo, con el vector con la punta para abajo, y por la parte de la interfase de abajo lo tiene con la punta para arriba. ¡Oh! Hay una frontera de dominio en algún punto en mitad de este material, porque las polarizaciones no son homogéneas, sino que cambian de sentido en algún sitio, se tienen que encontrar punta con punta. Bueno, ¿se puede cuantizar las imágenes? Claro que sí, podemos encontrar, hemos hecho la inversa para que los átomos se vean brillantes, encontramos la inversa de la señal, me explico. Ahora encontramos el centro de masas de cada columna, le ponemos un puntito y así encontramos las posiciones de todas las columnas de barios en rojo, titanios en azul, oxígenos en verde y lo que os decía. Podemos cuantificar este desplazamiento vertical que voy a llamar aquí delta Z del oxígeno respecto del titanio de la misma celda unidad. Simplemente en esta proyección esto es todo lo que me va a interesar, olvidaros de todo lo demás, ¿vale? Y entonces, si yo pinto el delta Z de cada celda unidad desde la interfase de abajo, aquí ya solamente estoy pintando la imagen del ferroeléctrico, me he olvidado del magnético de arriba y del magnético de abajo, solo quiero pintar la polarización en cada celda, ¿vale? Interfase de abajo, interfase de arriba, por arriba habría magnético, por abajo también, y en medio tengo todas mis celdas ferroeléctricas, y aquí en escala de colores está pintado el parámetro delta Z, y esta es la escala. ¿De acuerdo? Amarillo-blanco quiere decir que delta Z vale 0,25 Armstrongs positivo, este desplazamiento sería hacia arriba, y azul-negro quiere decir que el delta Z es negativo, misma magnitud, 0,25 Armstrongs. Por lo tanto, por arriba se ven delta Z negativos, por abajo delta Z positivo, lo que os digo, eso quiere decir que la polarización cambia de sentido en algún punto por aquí en medio. Hay una pared de dominio, ¿de acuerdo? Y de hecho, si yo promedio plano atómico a plano atómico y veo el delta Z promedio dentro de cada plano y le hago la desviación cuadrática media para tener una barra de error, que es importante saber el error de uno, aquí en puntos blancos está pintado el delta Z, 0 está aquí, en función de primera celda, segunda, tercera, cuarta, quinta, planos atómicos dentro del ferroeléctrico, poniendo el 0 abajo, en la interfase de abajo. Primer plano, segundo, tercero, cuarto, quinto, ¿cuánto vale el delta Z para cada uno? Si 0 está aquí, vemos que esto pasa claramente de tener valores positivos a tener valores negativos a través de la capa. Y además, con las barras de error que tenemos, es una cosa significativa, estadísticamente significativa. Tenemos en medio una pared de dominio. Si os acordáis, un poquito de magnetismo, pero si no, de electro, ¿vale? De segundo, cuando uno tiene una polarización en un dieléctrico, ¿verdad? Tenemos unas cargas de polarización asociadas con la polarización. En donde está la punta del vector de polarización están las cargas ligadas positivas de superficie, donde está el principio del vector de polarización están las cargas negativas. Bueno, pues aquí en medio tenemos un cambio de sentido de la polarización y por tanto hay lo que se llama una pared de dominio. Head to head en inglés quiere decir cabeza con cabeza, de vector contra vector, punta contra punta. Y el problema es que como nuestra capa de ferroeléctrico es tan estrecha de pocos nanómetros, la energía electrostática de este sistema en principio sería inmensa, porque hemos de estabilizar como dos condensadores planos, ¿vale? Polarizados al revés y separar carga en distancias de pocos nanómetros. Esto el sistema no lo quiere hacer. ¿De acuerdo? Entonces, en principio, esto es un sistema que necesita algún tipo de carga de compensación. No lo quiere hacer, hay algo, tenemos que poner más carga para un poco atenuar estos gradientes tan importantes de densidad de carga tan cerca unos de otros. Energéticamente, la energía electrostática, esto sería enorme, ¿vale? Y el sistema, de hecho, no lo hace. Si miramos lo que es la estructura plano por plano del ferroeléctrico, lo que tenemos es que dentro del ferroeléctrico tenemos plano de titanio, plano de bario, plano de titanio, plano de bario, plano de titanio. Aquí tenemos imágenes químicas con resolución atómica. Las estructuras de las interfaces las podemos medir y en ambos casos tenemos un plano de bario, luego uno de titanio y luego ya en negro quiere decir empieza la manganita. Pero en la interfase de arriba y de abajo tenemos la misma. Podemos saber exactamente dónde están los átomos y meterlos en un microscopio teórico, que es un ordenador, si queréis ver. Simular la estructura con primeros principios
poner plano por plano todos los átomos que tengo, en qué posiciones, según yo los he medido en mi imagen, qué estructura tienen las interfaces, ponerlos todos con lo que sería en principio la estructura esperada que tiene el material cuando es grande en volumen y dejar que aquello se relaje y encuentre su estado de mínima configuración. Pues bien, de mínima energía, su configuración de mínima energía. Cuando hacemos esto en el sistema microscopio teórico hecho por Juan Beltrán y Carmen Muñoz, nuestros colaboradores, pues resulta que efectivamente aparece una frontera en el centro. Y no solamente eso, sino que cuando uno mira los estados electrónicos que hay por culpa de que aquí tenemos los dos vectores polarización, las cargas ligadas, mirando, aparecen estados electrónicos vacíos, y eso solamente se ve en la densidad de estados del material simulada, gracias a que están esas polarizaciones y esos enlaces mirando punta con punta. Y os voy a ahorrar un par de cosas porque ya me estoy quedando sin tiempo y tenemos que terminar, pero para que esa, digamos, energía electrostática no sea tan grande, lo que hace el sistema es meter electrones para compensar las cargas ligadas de polarización aquí en medio a base de quitar oxígeno. Cuando yo quito una vacante de oxígeno en este material, creo vacantes, creo electrones libres. Estos electrones van a ser atraídos por las cargas ligadas de positivas en medio y lo que hago es compensar un poquito esos campos eléctricos tan intensos. ¿El sistema cuándo mete vacantes? Cuando lo crezco. Estas cosas se crecen por pulverización cretódica de alta presión de oxígeno y de hecho crecen siempre desoxigenadas y luego después de la que enfría uno la temperatura y ha crecido sus capas tiene que meter oxígeno extra. Ahí es donde el sistema elige cuánto oxígeno mete. Prefiere no meterlo todo para que aparezcan unos electroncillos libres por las vacantes de oxígeno y se puedan poner aquí en medio y compensar un poquito lo que es la energía electrostática. Y esto se ve en la valencia del titanio que se puede medir con técnicas espectroscópicas también plano por plano, que la tenemos aquí arriba. Interfase 1, interfase 2, aquí he girado en 90 grados el sistema para que las interfaces estén verticales. En las interfaces la valencia del titanio es 4, que es lo que uno espera en titanato de bario estoquiométrico, porque el bario tiene valencia 2, el titanio valencia 4 y 3 oxígenos de valencia menos 2, vale, eso está bien. Pero si quito un poquito de oxígeno, el titanio tiene que empezar a reducirse y pasar algún titanio a 3 más. Bueno, pues aquí tengo precisamente lo que sucede, digamos, la evidencia experimental de que hay el titanio un poquito reducido en el medio, hay algún electrón libre que viene de algún sitio. A esto me hace falta a lo mejor una vacante cada mucho, no hace falta meter muchas, las suficientes para compensar un poquito estos campos tan intensos y sucede, ¿de acuerdo? Y al final lo que pasa es que estas oscilaciones cuánticas están asociadas a la pared de dominio. Aquí dejarme que os enseñe este dibujito y con esto ya termino, ¿vale? Entre ferromagnético y ferroeléctrico en medio, ¿vale? Aquí de nuevo he puesto las interfaces verticales. En mitad del ferroeléctrico tengo esta frontera de dominio llena de estados electrónicos un poquito, digamos, desalineados con la política del mundo internacional por culpa de que tengo las polarizaciones mirando uno con otro y los átomos de titanio que se desplazaban para un lado y para otro, aquí no saben para dónde desplazarse, si lo queréis ver así mejor, aparecen unos estados cuánticos confinados vacíos que los electrones de la manganita pueden utilizar para tunelear, porque es mucho más fácil pasar por efecto túnel a un estado intermedio y luego volver a ir al electrodo de arriba, ¿vale? Que cruzarme por efecto túnel todo el electrodo del tirón. Y por eso aparecen estas pequeñas oscilaciones debidas precisamente al tunelamiento cuántico, ¿vale? Y así la microscopía lo muestra y ve cómo esta frontera de head to head, de cabeza con cabeza de las polarizaciones, proporciona estos estados. Y no solo eso, sino que además medimos la presencia de electrones adicionales por culpa de estas vacantes de oxígeno. Bueno, esto lo publicamos hace un par de años en una revista muy buena y bueno, pues al que le interese le puedo pasar el paper. Pero con esto ya voy a terminar, que ya vamos para largo, ¿de acuerdo? En resumen, lo que os quería mostrar es que con la microscopía electrónica de alta resolución a día de hoy podemos tratar problemas atómicos estudiados desde el punto de vista estructural, químico y electrónico y encontrar soluciones a problemas complejos que ninguna otra técnica puede encontrar para explicar a lo mejor la funcionalidad de este próximo dispositivo. En el caso particular de las uniones túnel magnéticas multiferroicas, que es como se llama este tipo de dispositivo, porque tengo múltiples materiales con orden ferroico, uno es ferroeléctrico, otro es ferromagnético, hemos encontrado que las paredes de dominio que se pueden estabilizar dentro de forma, digamos, la naturaleza elige así rebajar su energía, ¿de acuerdo? De hecho, a lo mejor pueden utilizarse como parte del dispositivo por esta funcionalidad adicional que dan por esta presencia, ¿verdad?, de centros de tunelamiento cuántico que de otra forma nunca habría, ¿no? Entonces, pues bueno, independientemente de los detalles
de ese trabajo, simplemente que os quede para llevar a casa al menos el mensaje básico, que la microscopía electrónica del futuro la podemos hacer ya hoy y la podemos hacer aquí en la Complutense y la podéis hacer vosotros. De hecho, Alejandra hace un par de años estaba pues como vosotros escuchando alguna charla de estas, ¿verdad? Ya sea en sistemas de volumen con defectos, en sistemas bidimensionales como interfaces como la que os acabo de enseñar, en nanohilos, que ella también trabaja con nanohilos, o incluso en puntos cuánticos. Hagáis lo que hagáis a día de hoy, podemos encontrar nuevas respuestas. Y bueno, pues desde el punto de vista de la física de materiales, pues esto la verdad es que es muy divertido para nosotros. Y nada, pues con eso voy a terminar la charla, que ya me he enrollado bastante y espero que os haya gustado. Y bueno, pues si tenéis preguntas, pues tenemos, supongo, un ratito para el que no tenga mucha prisa, ¿sí? Ahora os oigo. ¿Sí me oye? Sí. Buah, chaval. Pues sí, ¿no? Gracias a vosotros por aguantar el rollo. No sé si tenéis alguna pregunta. O en el chat. No, en el chat no ha salido nada y he estado un poco más atento. La única pregunta tonta, esto es lo que le digo a los de mi clase, es la que no se hace, ¿eh? O sea, si alguien tiene alguna duda, preguntar porque no... A ver, No. que no he oído, repetir. Nada, que hay alguno que lo está aún asimilando, ¿eh? Ah, bueno, vale que la segunda parte ha sido un poco más heavy, yo lo sé, pero era para que todo el mundo se pudiera llevar algo a casa, ¿no? Pero por lo menos la primera parte sí que se ha visto bien y mira, el microscopio, aquí estamos, ¿eh? Por lo menos, es que el otro día alguien bueno, varios de vosotros ya me habéis preguntado si se puede hacer algún tipo de visita a los laboratorios y demás, pues ahora con el tema del coronavirus no es tan fácil. De hecho, por ejemplo, en los microscopios solo podemos estar de uno en uno, por ejemplo. Entonces, claro, pues venir a verlo y más en operación, pues no se debe. Pero bueno, por lo menos es una forma de que veáis las cosas que están aquí, ¿no? Es en vuestra universidad. A mano, la tenéis a mano. Así que podéis trabajar en estas cosas si queréis. Pues por mi parte, bueno, por nuestra parte, darte todas las gracias por ofrecerte dar la charla. Y bueno, además te vamos a ver el martes que viene en la mesa redonda. Sí. A la que si queréis venir, pues vamos a tratar sobre todo pues el problema que sobre las mujeres en la ciencia y estamos sacando conclusiones de lo que hemos visto en el ciclo, además de lo obvio, así que esperamos que sea un debate que genere al menos cierta pues, discusión y demás. A veces parece que los problemas en plan que están ahí, pero no hacemos nada para solucionarlos y ese es nuestro objetivo. Así que os animamos a venir y nada, que muchas gracias también. Muy bien, pues nada, gracias a vosotros y nos vemos el martes. Sí. Chao, chao. Bueno, chao chicos, chao.